Ahora hablaremos de qué es un subespacio del espacio vectorial. Entonces, sabemos que el espacio vectorial es un conjunto, un subespacio es un subconjunto, pero que además cumple algunas propiedades. Primero, deben tener la misma suma y la misma multiplicación del espacio vectorial. Y además debe ser por sí mismo un espacio vectorial. O sea que debe cumplir tener el mismo cero, debe tener la misma suma, la misma multiplicación por escalar y los mismos opuestos y cumplir los 10 axiomas. Listo. Sin embargo, hay una forma sencilla para demostrar que algo es un subespacio sin tener que demostrar los 10 axiomas. Básicamente, solo hay que demostrar dos axiomas, que son los mismos A1 y M1. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues si tenemos el axioma A1 y el axioma M1, entonces ya con eso cumplen los demás, o sea, los 8 que están faltando. ¿Cómo se prueba esto? Pues eso es sencillo, porque como es un subespacio, entonces si cumplen todos estos axiomas en el espacio, pues también los están cumpliendo en el subespacio, porque pues el subespacio es parte del mismo espacio. Lo único que hay que asegurar son los axiomas A1 y M1. Bueno, los subespacios triviales, pues obviamente, pues el origen y todo el espacio. Teníamos que los subespacios de R2 eran el origen, todo R2 y las rectas. Los subespacios de R3, el origen, todo R3, bueno, y las rectas y los planos. Pero siempre el origen y todo el espacio son subespacios. Uno está acostumbrado a que cuando habla de subespacio, pues es algo más pequeño y no es todo el espacio. En matemáticas, para hablar que es algo más pequeño, se dice propio. Entonces, cuando hablemos de subespacios propios, pues ahí sí no incluimos todo el espacio. Pero pues nosotros no necesitamos ahorita hablar de subespacios propios. Aquí van a hablar de los subespacios de los polinomios. Entonces hablan de un polinomio de grado n o menor. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un polinomio de grado n? Un polinomio de grado n es aquel que a la n es diferente de 0 y los coeficientes de los otros, pues de las otras x a la n más 1, n más 2, sí son 0. ¿De acuerdo? Pero este debe ser diferente de 0. ¿Por qué habla de polinomios de grado n o menor? Porque, por ejemplo, puede ser que sea de grado 2, entonces también pertenece al polinomio p sub n. ¿Ok? Entonces dice que el conjunto de todas las funciones continuas de valor real definido en R es un subespacio del conjunto de todas las funciones. Entonces, ¿qué es lo que toca mirar? Que la suma de las funciones continuas es continua y que si yo multiplico por un escalar una función continua, es continua. Bueno, entonces ahí seguramente en el libro de cálculo encontrarán esas demostraciones. Bueno, acá hablaba que los subespacios de los polinomios de grado n o menor es un subespacio del espacio de los polinomios, ya vimos que son un ejemplo. Ahora, estos dos forman un subespacio de las funciones. Aquí hay una cosita importante. Siempre los subespacios deben tener las mismas operaciones del espacio. Entonces mi pregunta es, ¿será que yo sumo polinomios al igual que sumo las funciones? Y la verdad es que los polinomios uno los suma sumando los coeficientes de las x a la n. Y aquí definimos que las funciones se suman sumando, digamos, cada uno de los punticos. Entonces lo que toca hacer en este ejercicio es mostrar que esa suma que definimos aquí es la misma suma de este de acá. Bien, ahora vamos a probar que el conjunto de las funciones a por coseno de una variable desfasada a un ángulo alfa
es un espacio vectorial. Bueno, es un subespacio del espacio de las funciones. Eh, bien, vamos a mirar un poquito en detalle cómo son estas funciones. Entonces, la función coseno, pues ya estamos familiarizados con esta función. Cuando x vale 0, entonces la función es 1. En 90 grados, aquí vale 0. En 180 grados, bueno, y en 360 vuelve otra vez a repetirse. Ok. Si nosotros multiplicamos la función coseno por una constante, entonces lo que hacemos es cambiar la amplitud. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra función coseno original. A ver si aquí la podemos ver, perfecto. Si esta que llega a 1 es la función coseno original, tenemos aquí la función coseno multiplicado por 0,5, que es esta que está aquí, pues la mitad, la amplitud queda en la mitad. La función coseno multiplicado por 2, listo, la amplitud aumenta. Y la función coseno multiplicado por menos 1. Entonces observen que si esta es la de 1, la de menos 1 es esta. Listo, ahí está. Claro, cada puntico queda multiplicado por menos 1. Perfecto, ya tenemos más o menos una idea qué pasa con multiplicar la función coseno por una constante. Ahora, ¿qué pasa si la desfasamos? Por ejemplo, aquí la vamos a desfasar 45 grados. Entonces, la función se desplaza a la izquierda. Si la desfasamos 90 grados, bueno, esa desplaza todavía más. 180 grados, observen, el que la función que desfasa a 180 grados es lo mismo que multiplicar la función por menos 1. Es más, si en simple hacemos esa operación, efectivamente dice que eso es verdadero. Bien, si la desfasamos 360 grados, volvemos otra vez a la misma función. Aquí tengo 350 grados, pues para ver que falta un poquitico. Listo. Si me paso de los 360 grados, pues vuelvo otra vez a dar otra vuelta. O sea que el pico que está aquí, pues ahora está por acá. Listo. Entonces, pues la verdad el desfase, el ángulo de desfase puede ser cualquier número real. Incluso pueden ser números negativos. Aquí está desfasado menos 20 grados, entonces ya no se desplaza hacia la izquierda, sino ahora se desplazará hacia la derecha. Listo. Entonces observen que aquí teníamos que A, la amplitud, puede ser cualquier número real. Y alfa, el ángulo de desfase, también puede ser cualquier número real. Listo. Entonces ya más o menos nos imaginamos cómo va a ser ese conjunto. Tiene todas las funciones coseno, pues de todas las amplitudes y de todos los desfases. Ok, queremos saber si esto es un subespacio. Pues ya sabemos que para poder probar que un conjunto es un subespacio, tenemos que probar dos axiomas, el axioma A1 y el M1. El A1 dice que si tomamos dos vectorcitos del subespacio, la suma debe estar en el subespacio. Y el M1 que si tomamos un vectorcito del subespacio y un número real, pues la multiplicación del real por el vector también debe estar por el subespacio. Este es el más sencillo de probar, M1. Vamos a probar entonces M1. Básicamente, ¿qué dice M1? Pues tomamos un vectorcito aquí del subespacio, entonces es una función coseno con una amplitud b y un desfase beta. Ahora la multiplicamos por una constante k, pero al multiplicar la constante observe que lo único que hace es cambiar la amplitud. Entonces podemos definir una nueva amplitud que es k por b y el nuevo desfase es el mismo desfase anterior. Entonces esto ya nos forma un elementico de este conjunto que tenemos aquí. Por lo tanto, pues el hecho de cambiar la amplitud o de multiplicar una función por una constante, lo único que hace es cambiar la amplitud y pues sigue siendo una función coseno, pues con una amplitud diferente, pero también están incluidas ahí en el conjunto. Entonces, M1 pues es evidente que lo que cumple. La que es bastante interesante, y este interesante no lo digo por lo difícil, sí, bueno, pronto no es que sea evidente, pero es interesante por el resultado tan chévere que vamos a ver ahorita. Es esta de la suma. Al principio queda uno loco, porque vamos a ver, para poder demostrar
A1 tenemos que tomar dos vectorcitos del subespacio y sumarlos y mirar que ese vector también está en el subespacio. Entonces tomamos un vectorcito del subespacio, aquí el mismo que habíamos tomado antes, b coseno de nuestra variable más beta. Y b2 es c coseno de nuestra variable más gamma. Perfecto. Si la sumamos, el asunto ya no es tan evidente. Pues la verdad es que ustedes no sé si se acordarán alguna identidad trigonométrica de este estilo, pero pues digamos que no es de las que a uno le enseñan en la tablita. Entonces, pues en principio uno diría, uy, esto como que no es una función coseno, ¿no? Porque es una coseno desfasada más otra coseno desfasada y con amplitudes diferentes, pues quién sabe qué da. Vamos a graficarlas. Es esta. Aquí tenemos nuestra función 0.7 por coseno desfasado menos 60 grados. Entonces, 0.7 pues es esta, desfasado menos 60 grados, entonces hacia la derecha. Y esta acá es 0.5 coseno de 30 grados, entonces coseno de 30 grados es hacia la izquierda. Entonces vamos a sumar estas dos funciones. Aquí digamos que a ojo, pues uno aquí sabe que este punto más este punto, pues si aquí está en cero, pues no cambia. Pero observen que en este caso, este está, bueno, ambas están aumentando, entonces aumentaría, pero aquí este está bajando, este está aumentando, entonces aquí como que, bueno, vamos a ver, aquí el gráfico a las dos y, ¡oh! Esta tiene una forma de una señal coseno desfasada un cierto ángulo, en este caso vemos que el ángulo es negativo y que tiene una amplitud aquí que es como más de 0.75. Entonces, pues a ojo sí se ve como que sí es una función coseno, ¿no? Bien, aquí observen que lo que hice fue sumar esas dos funciones que teníamos antes acá graficadas. Pero pues el hecho de que sea una función coseno, pues no, tenemos que mostrarla, ¿no? No que sea parecida, sino que efectivamente vamos a hacer la demostración. Entonces, para eso vamos a realizar lo siguiente. Vamos a utilizar esta identidad trigonométrica. Recuerdan que coseno de, vamos a llamar esta variable, aunque no es x, pero le vamos a llamar x. Coseno de x más alfa es coseno de x menos seno alfa seno x. Listo. Como está multiplicado por a, pues multiplico ambos por a. Voy a asociar las constantes, porque alfa y a son constantes, entonces las asocio y dejamos coseno x aquí. Aquí también asocio a y seno de alfa y dejo seno de x aquí afuera. Listo. Pero esta a coseno de alfa la voy a llamar a sub x. Pues es sencillo porque recuerdan en físicas que si hallamos la proyección con respecto al ángulo alfa de una variable, pues sería la componente x, sería a por coseno es como la componente x, y a por seno pues es la componente y, ¿no? Entonces pues los nombres son como muy naturales a lo que ya estamos acostumbrados. ¿Ok? Listo. Entonces, es más, podríamos crear un vectorcito, ¿no? Pues si esta es la componente x, entonces vamos a llamar el vector u, esta es la componente x que es a coseno alfa y la componente y es a seno alfa. Es más, lo podemos dibujar, ¿no? Entonces quedaría aquí ax, esta es nuestra componente ax que es a coseno alfa y este es ay que sería a seno alfa. Y entonces podríamos dibujar aquí nuestro vectorcito A. Entonces, interesante, observen una cosa, que la función que estaba desfasada un ángulo, ahora la podemos representar como un puntico, AX a Y, donde el ángulo de fase, que es este ángulo alfa, ahora es el ángulo que toma el vectorcito. Y la distancia del vector al origen, pues porque este es un triángulo rectángulo y pues podemos aquí armar Pitágoras, ¿no? Si elevamos este x a x al cuadrado más a y al cuadrado, pues queda a x, recuerden que es a coseno alfa, a y es a seno alfa, factorizo aquí la a, como está en el cuadrado, pues todo queda al cuadrado, pero coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1, entonces esto queda cuadrado, pues obviamente queda x al cuadrado más y al cuadrado, pues nos da a, o sea que esta es la distancia del punto al origen. Y pues ax es esta componente y y es esta componente.
Por ejemplo, si yo divido a x, ay, aquí está al revés. Esperen, lo corregimos de una vez. Listo. Vamos a ver si funcionó. Perfecto. Entonces, si yo divido a y sobre ax, a se cancela, queda seno sobre coseno y eso es tangente de alfa. Entonces, aquí ya sé que la tangente alfa es esta componente dividir la componente y sobre la componente x. Perfecto. Entonces es chéverísimo. O sea, a esto quería yo llegar, que era lo que me parecía súper, súper chévere, súper interesante, que cada vectorcito que está desfasado, perdón, cada señal o cada función coseno desfasada a un ángulo alfa, se puede representar geométricamente como un puntico donde el ángulo es el ángulo de desfase y la magnitud del puntico o la distancia del puntico al origen es la magnitud que se multiplica por la función coseno. Entonces es una función infinita, o sea, esta función es cualquiera de estas, ¿no? O sea, es una función infinita y representamos como un puntico. Eso es lo que vamos a ver ahorita, la ventaja de las transformaciones lineales. En este caso, pues es muy natural y va saliendo aquí de las operaciones. Pero ese es el sentido de estas transformaciones lineales. Poder representar señales que en principio son complicadas o son infinitas, que pues esto, como punticos, y las vamos ya pensando de ahora en adelante como simples puntos. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos aquí este puntico. Pero lo que nosotros necesitamos era sumar dos señales. Entonces vamos a sumar la señal b coseno desfasado a un ángulo beta por c por coseno desfasado a un ángulo gamma. Entonces vamos a representar b, aplicamos nuestra identidad trigonométrica y ya sabemos que b la podemos, b coseno beta pues es b sub x y b seno beta es b sub y, y lo mismo con c. Luego observen que aquí tenemos coseno x, entonces los factorizamos. Y listo, aquí quedaría bx, cx, que quedan acá, se suman, y acá quedaría by, cy, quedarían aquí. Listo, todas multiplicadas por seno x. Perfecto. Pero vamos a definir la variable ax como la suma de bx más cx. Y la variable ay como la suma de by más cy. Entonces, como habíamos dicho que podemos representar nuestra variable a como ax a y, pues ya sabemos que ax es bx más cx y ay es by más cy. Pero esta no es otra cosa que una suma de vectorcitos. Entonces, observen dónde está el secreto. Las componentes ax y ay es la suma, pues mejor dicho, si, hagámoslo aquí. Aquí este es el vectorcito bx by, aquí está el vector b. ¿Listo? El de la primera señal. Y aquí está el fasor de la segunda. El fasor son los vectorcitos que representan las señales. Si sumamos estos dos vectorcitos me da este vector y este va a ser el vector de la señal A. Entonces este va a ser el ángulo alfa del nuevo desfase de la señal. Bueno, y entonces, ¿cómo calculamos? Bueno, aquí entonces calculamos el primer vectorcito de b por coseno x y b por seno de, perdón, b por coseno del ángulo beta y b por seno del ángulo beta. Lo mismo hacemos con c y ya con esos dos vectorcitos después los sumamos. Aquí está la suma. Y después de esos dos, pues hallamos la magnitud, que pues, usando Pitágoras, y hallamos el ángulo, pues hallando el arco tangente. Y listo. Una vez con esos valorcitos, pues graficamos nuevamente la señal. Aquí está la original, la de la suma, y aquí está ya la que acabamos de calcular. Y vemos que efectivamente, pues bueno, aquí digamos a ojos vemos que sí se parecen, ¿no? Ok, bien, el desarrollo matemático nos permite demostrar que la suma de funciones coseno también es otra función coseno, por lo tanto cumple el axioma A1 y ya habíamos visto que cumple M1, por lo tanto el conjunto V que vimos aquí al principio
este conjunto que está aquí sí es un subespacio de las funciones. Increíble, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Los dejo entonces con el taller. Quedo pendiente para resolver dudas. Bueno, que estén bien. Hasta luego.